Mira hacia abajo a tus pies en este momento. ¿Están fríos incluso cuando la habitación está cálida? ¿Tus dedos se sienten entumecidos o con hormigueo sin razón aparente? ¿Has notado que tus piernas duelen cuando caminas, pero se sienten mejor cuando descansas? ¿Tienes heridas en tus pies o tobillos que parecen tardar una eternidad en curar? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, necesito que prestes mucha atención a lo que estoy a punto de decirte. Porque estos síntomas no son solo una mala circulación en el sentido casual que la gente usa esa frase. No son solo una señal de que necesitas calcetines más cálidos o que deberías moverte más. Estos síntomas pueden estar advirtiéndote que tus arterias se están cerrando, que los vasos sanguíneos que suministran sangre a tus piernas y pies están siendo lentamente ahogados por el mismo proceso de enfermedad que causa ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares, que tienes una condición llamada enfermedad arterial periférica, o EAP, que afecta a más de 8 millones de estadounidenses y que la mayoría de ellos ni siquiera sabe que tiene. La enfermedad arterial periférica es una de las condiciones más subdiagnosticadas en la medicina. También es una de las más peligrosas. Las personas con EAP tienen de 4 a 5 veces más riesgo de ataque al corazón que las personas sin ella. Tienen de 2 a 3 veces más riesgo de accidente cerebrovascular. Muchas personas con EAP eventualmente necesitarán amputación si la enfermedad progresa sin control. Y la tragedia es que la EAP a menudo se puede detectar años antes de que ocurran estas catástrofes. Los síntomas están ahí si sabes qué buscar. Las señales de advertencia están presentes mucho antes de que se pierdan extremidades. Pero la mayoría de las personas ignoran estas señales porque suponen que son solo un aging normal. Suponen que los pies fríos son solo algo que sucede cuando envejeces. Suponen que el dolor en las piernas al caminar es solo estar fuera de forma. Suponen que el entumecimiento y el hormigueo son solo molestias menores. Para cuando se dan cuenta de que algo está seriamente mal, la enfermedad a menudo ha progresado a una etapa peligrosa. Al final de este video vas a entender exactamente qué es la enfermedad arterial periférica. Vas a aprender las señales de advertencia específicas que indican que tus arterias pueden estar cerrándose. Vas a descubrir por qué esta condición está tan íntimamente conectada a las enfermedades del corazón y al accidente cerebrovascular. Y lo más importante, vas a saber exactamente qué pasos tomar si sospechas que podrías tenerla. Esta información podría salvar tus piernas. Podría salvar tu vida. Permíteme contarte sobre un hombre cuya historia ilustra exactamente cómo se desarrolla esta enfermedad y cómo se pasan por alto sus señales de advertencia. Tenía 67 años. Había sido fumador durante la mayor parte de su vida adulta, aunque había dejado de fumar alrededor de 5 años antes. Tenía diabetes tipo 2 que estaba razonablemente bien controlada con medicación. Tenía presión arterial alta que también estaba siendo tratada. En papel, estaba gestionando su salud. Veía a su doctor regularmente. Tomaba sus medicamentos según lo prescrito. Pensaba que estaba haciendo todo bien. Pero a lo largo de aproximadamente 2 años, notó algunos cambios. Sus pies comenzaron a sentirse fríos la mayor parte del tiempo. Usaba calcetines gruesos para dormir y aún así se despertaba con pies que se sentían como hielo. Su esposa comentó que sus pies se sentían fríos cuando tocaban los de ella en la cama. Él asumió que esto era solo una cuestión de edad. La circulación empeora a medida que envejeces, pensó. No había nada de qué preocuparse. Luego comenzó a notar dolor en sus gemelos cuando caminaba. Al principio, solo sucedía cuando caminaba distancias relativamente largas. Sentía una sensación de calambres y dolor en sus músculos de la pantorrilla después de caminar varias manzanas. Cuando se detenía y descansaba un minuto o dos, el dolor desaparecía. Luego podía volver a caminar hasta que el dolor regresaba. Mencionó esto a su médico en una visita de rutina. El médico lo anotó en la historia clínica, pero no parecía particularmente preocupado. Probablemente solo son calambres musculares, dijo el médico. Quizás necesites más potasio.
Intenta comer más plátanos. El hombre siguió este consejo. El dolor no mejoró. De hecho, durante los meses siguientes, empeoró. La distancia que podía caminar antes de que el dolor lo forzara a detenerse se hacía cada vez más corta. Primero eran varias manzanas. Luego era una manzana. Luego era solo caminar desde el estacionamiento hasta la tienda. Comenzó a evitar actividades que requerían mucho caminar. Dejaba a su esposa en la entrada y iba a estacionar el coche para no tener que cruzar el lote con ella. Dejó de ir al centro comercial. Dejó de dar paseos en el vecindario. Su mundo se estaba encogiendo debido al dolor en sus piernas. Aún así, no pensaba que fuera serio. Solo estaba envejeciendo. Solo estaba fuera de forma. Necesitaba hacer más ejercicio, se decía a sí mismo, aunque el dolor hacía que el ejercicio fuera casi imposible. Luego, un día, notó una herida en su pie derecho. Estaba en su dedo gordo, un área pequeña donde la piel parecía haberse roto. No recordaba haberse lastimado. Simplemente apareció. Pensó que sanaría en unos pocos días. No lo hizo. Después de una semana, se veía igual. Después de 2 semanas, de hecho, parecía peor. Los bordes estaban oscureciendo. No estaba curando. Su esposa insistió en que viera al médico inmediatamente. El médico echó un vistazo a la herida, sintió sus pies y revisó los pulsos en sus tobillos. Los pulsos eran apenas detectables. La expresión del médico cambió. «Esto es serio», dijo el médico. «Te estoy refiriendo a un especialista vascular, HOI». El diagnóstico llegó rápidamente después de eso. Enfermedad arterial periférica severa. Las arterias que suministran sangre a sus piernas estaban más del 70% bloqueadas en múltiples ubicaciones. Algunos segmentos estaban más del 90% cerrados. Sus pies estaban fríos porque no llegaba suficiente sangre caliente a ellos. Sus pantorrillas dolían cuando caminaba porque los músculos no podían obtener suficiente sangre rica en oxígeno para satisfacer la demanda del ejercicio. La herida en su dedo no estaba sanando porque no había suficiente suministro de sangre para apoyar el proceso de curación. Estaba en riesgo inmediato de perder su pie si no se restablecía el flujo sanguíneo. Se sometió a un procedimiento de emergencia para abrir las arterias bloqueadas con globos y stents. El procedimiento fue exitoso, pero había perdido un tiempo precioso. La herida en su dedo del pie finalmente sanó, pero tomó meses. Necesitaría un monitoreo y tratamiento de por vida. Viviría con el conocimiento de que su enfermedad casi le costó la pierna, y las señales de advertencia habían estado presentes durante años: los pies fríos, el dolor en la pierna al caminar. La distancia que podía caminar se encogía lentamente. Todo esto eran sus arterias gritando que se estaban cerrando. Pero nadie escuchó. Ni él ni su médico. No hasta que fue casi demasiado tarde. Ahora permíteme explicar exactamente qué es la enfermedad arterial periférica y por qué ocurre. La enfermedad arterial periférica es la aterosclerosis de las arterias que suministran sangre a tus extremidades, principalmente a tus piernas. La aterosclerosis es el mismo proceso de enfermedad que afecta a las arterias en tu corazón y cerebro. Es la acumulación de depósitos grasos llamados placas dentro de las paredes de las arterias. Estas placas estrechan la arteria, restringiendo el flujo sanguíneo. Con el tiempo, pueden crecer lo suficiente como para limitar severamente o bloquear completamente el flujo sanguíneo. Las placas se desarrollan durante décadas, comienzan a formarse en la adultez temprana y crecen lentamente con el tiempo. Para cuando aparecen los síntomas, la enfermedad generalmente ha estado desarrollándose durante años. Los factores de riesgo para la enfermedad arterial periférica son los mismos que para la enfermedad cardíaca. Fumar es el principal factor de riesgo. Los fumadores tienen hasta 4 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad arterial periférica en comparación con los no fumadores. Incluso los exfumadores permanecen en riesgo elevado durante años después de dejar de fumar. La diabetes aumenta drásticamente el riesgo de la enfermedad arterial periférica.
Las personas con diabetes tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de desarrollar la condición. La diabetes daña los vasos sanguíneos a través de múltiples mecanismos y acelera la aterosclerosis en todo el cuerpo. La presión arterial alta contribuye a la enfermedad arterial periférica, al dañar las paredes arteriales y promover la formación de placas. El colesterol alto proporciona el material graso que se acumula en las placas. La obesidad contribuye a través de sus efectos en la presión arterial, el azúcar en sangre y la inflamación. La inactividad física aumenta el riesgo porque el ejercicio ayuda a mantener las arterias saludables. La historia familiar de enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo debido a factores genéticos. La edad es un factor de riesgo importante, siendo la enfermedad arterial periférica cada vez más común después de los 50 años. Si tienes varios de estos factores de riesgo, particularmente si eres un fumador actual o exfumador con diabetes o presión arterial alta, tu riesgo de enfermedad arterial periférica es considerable. Ahora, permíteme describir las señales de advertencia específicas de la enfermedad arterial periférica en detalle para que sepas exactamente qué buscar. El síntoma clásico de la enfermedad arterial periférica se llama claudicación. Este es un dolor, calambres o fatiga en los músculos de la pierna que ocurre al caminar y se alivia con el descanso. La palabra claudicación proviene del término latino que significa cojear. Las personas con claudicación cojean porque caminar causa dolor. El dolor típicamente se presenta en las pantorrillas, pero también puede afectar los muslos o las nalgas dependiendo de dónde se encuentren las obstrucciones arteriales. La característica clave de la claudicación es que es reproducible y predecible. Ocurre a una distancia de caminata más o menos constante cada vez. Camina 2 cuadras, el dolor comienza. Detente y descansa durante unos minutos, el dolor desaparece. Camina 2 cuadras más, el dolor regresa. Este patrón distingue la claudicación de otras causas de dolor en las piernas. El dolor por artritis o problemas nerviosos normalmente no sigue este patrón exacto. El dolor por esguince muscular no desaparece de manera confiable con un breve descanso. El patrón de caminar dolor, descansar alivio, caminar dolor es muy característico de la claudicación. A medida que la enfermedad arterial periférica progresa, la distancia de claudicación se acorta. Al principio de la enfermedad, podría ser capaz de caminar media milla antes de que comiencen los síntomas. Más tarde, podría ser solo 2 cuadras. Eventualmente, podría ser solo cruzar la habitación. Este acortamiento progresivo de la distancia de caminata es una señal de advertencia importante de que la enfermedad está empeorando. Más allá de la claudicación, hay otros signos que deberían levantar sospechas de enfermedad arterial periférica. Los pies o las piernas frías son comunes porque el flujo sanguíneo reducido significa menos sangre caliente llegando a las extremidades. Tus pies pueden sentirse fríos al tacto, incluso cuando la habitación está cálida. Puede que necesites más mantas sobre tus pies por la noche de lo que parece normal. La sensación de entumecimiento o hormigueo en los pies o los dedos puede ocurrir porque los nervios no están recibiendo un suministro adecuado de sangre. La sensación puede ser constante o puede aparecer y desaparecer. A menudo es peor por la noche. Los cambios de color en los pies o las piernas pueden indicar mala circulación. La piel puede parecer pálida cuando la pierna está elevada y luego volverse roja o morada al bajarla. La piel brillante en las piernas puede ser una señal. Cuando el flujo sanguíneo se reduce crónicamente, la piel pierde su textura normal. La pérdida de cabello en las piernas y los pies es común en la enfermedad arterial periférica. Los folículos pilosos necesitan un suministro de sangre, y cuando es inadecuado, el cabello deja de crecer. Si tus piernas se han vuelto inusualmente sin vello en comparación con antes, particularmente si la pérdida de cabello es más pronunciada en una pierna que en la otra, esto puede ser una señal de advertencia. El crecimiento lento de las uñas o las uñas de los pies engrosadas y quebradizas pueden indicar mala circulación.
Las camas ungueales necesitan un suministro de sangre para crecer normalmente. Las heridas o llagas en los pies o las piernas inferiores que sanan lentamente o no sanan en absoluto son señales de advertencia graves. La curación requiere un suministro robusto de sangre. Cuando el flujo sanguíneo está comprometido, las heridas pueden volverse crónicas. Estas heridas no sanadas pueden progresar a gangrena si no se tratan. La gangrena es la muerte del tejido por falta de suministro de sangre. Es la complicación que conduce a la amputación. Un síntoma particularmente importante a conocer es el dolor en reposo. Mientras que la claudicación ocurre con la actividad y se alivia con el descanso, el dolor en reposo ocurre incluso cuando no te estás moviendo. El dolor en reposo típicamente afecta los pies o los dedos. A menudo es peor por la noche cuando estás acostado. Muchas personas con dolor en reposo encuentran que colgar su pie del borde de la cama o levantarse para caminar brevemente proporciona alivio. Esto sucede porque la gravedad ayuda al flujo sanguíneo hacia los pies cuando están en una posición dependiente. Cuando te acuestas plano, las arterias comprometidas no pueden entregar suficiente sangre ni siquiera para las necesidades mínimas de los tejidos en reposo. El dolor en reposo es una señal de enfermedad arterial periférica severa. Indica que el flujo sanguíneo está tan comprometido que el tejido no recibe suficiente oxígeno, incluso en reposo. Esto se llama isquemia crítica de las extremidades. Las personas con isquemia crítica de las extremidades corren un alto riesgo de amputación sin un tratamiento urgente. Si experimentas dolor en los pies que te despierta por la noche y se alivia al levantarte o dejar caer el pie, necesitas ver a un médico inmediatamente. Esto es una emergencia. Ahora permíteme explicar por qué la enfermedad arterial periférica, EAP, es tan importante incluso más allá de sus efectos en tus piernas. La EAP es una enfermedad sistémica. Si tienes aterosclerosis en las arterias de tus piernas, casi con seguridad la tienes en otras arterias de tu cuerpo. El mismo proceso que bloquea tus arterias de las piernas está bloqueando tus arterias coronarias, las que suministran sangre a tu corazón. Está bloqueando tus arterias carótidas, las que suministran sangre a tu cerebro. Está bloqueando arterias en tus riñones, tus intestinos, en todas partes. La EAP no es solo un problema de las piernas. Es una señal de que tienes una enfermedad cardiovascular avanzada. Por eso las personas con EAP tienen un riesgo tan drástico de infartos y accidentes cerebrovasculares. La aterosclerosis en sus piernas es una ventana hacia lo que está sucediendo en todas partes. Los estudios muestran que las personas con EAP tienen el mismo riesgo de muerte cardiovascular que las personas que ya han tenido un infarto. Permíteme repetir eso. Si tienes enfermedad arterial periférica, tu riesgo de morir por causas cardiovasculares es equivalente al de alguien que ya ha sobrevivido a un infarto. Así de grave es esta condición. Muchas personas con EAP morirán de un infarto o accidente cerebrovascular en lugar de por las complicaciones de la enfermedad de las piernas en sí. Los síntomas en las piernas son advertencias de que todo el sistema cardiovascular está en problemas. Esto es en realidad una oportunidad, porque los síntomas de la EAP a menudo aparecen antes que los síntomas del infarto o del accidente cerebrovascular. Detectar la EAP es una oportunidad para intervenir, para abordar el riesgo cardiovascular de manera agresiva antes de que ocurra un infarto o un accidente cerebrovascular. Es una oportunidad para prevenir los eventos catastróficos que matan a tantas personas. Pero solo si la condición es diagnosticada, solo si se reconocen las señales de advertencia, solo si se toma la acción apropiada. Ahora permíteme describir cómo se diagnostica la EAP, porque esta es información que puedes necesitar para abogar por ti mismo. La prueba de detección más simple para la EAP se llama índice tobillo-brazo, o ITB. Esta prueba compara la presión arterial en tu tobillo con la presión arterial en tu brazo.
Normalmente la presión arterial en el tobillo debería ser aproximadamente la misma o ligeramente más alta que la presión arterial en el brazo. Si las arterias que suministran las piernas están bloqueadas, la presión en el tobillo será más baja porque la sangre tiene que pasar a través de vasos estrechos. El ITB se calcula dividiendo la presión en el tobillo por la presión en el brazo. Un ITB normal está entre 1.0 y 1.4. Un ITB por debajo de 0.9 indica EAP. Un ITB por debajo de 0.5 indica EAP severa. La prueba de ITB es simple, indolora y solo toma aproximadamente 15 minutos. Se puede realizar en el consultorio de un médico con equipo estándar de presión arterial, más un dispositivo Doppler portátil para detectar pulsos. A pesar de su simplicidad e importancia, las pruebas de ITB están dramáticamente subutilizadas. Muchas personas con factores de riesgo para la EAP nunca han tenido su ITB verificado. Muchos médicos no piensan en realizarla a menos que los síntomas sean severos. Si tienes factores de riesgo para la EAP, particularmente si eres fumador o exfumador con diabetes, debes preguntar a tu médico sobre la prueba de ITB. No esperes a que aparezcan los síntomas. El momento de detectar la EAP es temprano, cuando la intervención puede prevenir la progresión. Más allá del ITB, otras pruebas pueden proporcionar información más detallada sobre los bloqueos arteriales. La ecografía Doppler utiliza ondas sonoras para visualizar el flujo sanguíneo en las arterias y puede mostrar dónde están ubicados los bloqueos. La angiografía por tomografía computarizada utiliza rayos X y tintura de contraste para crear imágenes detalladas de las arterias. La angiografía por resonancia magnética utiliza imágenes por resonancia magnética para visualizar las arterias sin radiación. La angiografía convencional implica introducir un catéter en las arterias e inyectar tintura de contraste para visualizar directamente los bloqueos. Esta es la prueba más detallada y también se puede usar para realizar tratamientos. ¿Qué pruebas son necesarias? Depende de tu situación específica. La detección generalmente comienza con el ITB y puede progresar a imágenes más detalladas si se detecta EAP o se sospecha fuertemente. Ahora permíteme hablarte sobre las opciones de tratamiento para la enfermedad arterial periférica. El tratamiento tiene varios objetivos. Primero, aliviar los síntomas, particularmente la claudicación, para mejorar la calidad de vida y la movilidad. Segundo, prevenir la progresión de la enfermedad. Tercero, prevenir la pérdida de extremidades en casos severos. Cuarto, y lo más importante, reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Recuerda, la EAP es un marcador de enfermedad cardiovascular sistémica. El tratamiento debe abordar el cuadro completo, no solo las piernas. Los cambios en el estilo de vida son la base del tratamiento. Si fumas, debes dejarlo. Esto no es opcional. Continuar fumando acelera drásticamente la progresión de la EAP y aumenta el riesgo de amputación. Dejar de fumar es lo más importante que puede hacer un paciente con EAP. El ejercicio es críticamente importante para la EAP, lo que podría parecer contradictorio ya que el ejercicio causa dolor. Pero los programas de ejercicio supervisados han demostrado aumentar significativamente la distancia de caminata en pacientes con claudicación. El ejercicio estimula el crecimiento de vasos sanguíneos colaterales, pequeños vasos que se desarrollan para sortear las arterias bloqueadas. La mejora puede ser dramática. Los estudios muestran que los programas de ejercicio estructurados pueden más que duplicar la distancia que alguien puede caminar antes de que la claudicación lo detenga. El control del azúcar en sangre es esencial para los pacientes diabéticos con EAP. Un alto nivel de azúcar en sangre daña los vasos y dificulta la curación. Un excelente control de glucosa ayuda a frenar la progresión de la enfermedad y a reducir las complicaciones. El control de la presión arterial reduce el estrés en las arterias ya enfermas. El manejo del colesterol con medicamentos estatinas es importante para reducir la progresión de la placa.
Se ha demostrado que las estatinas reducen significativamente los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial periférica, incluso en aquellos cuyo colesterol no parece especialmente alto. Los medicamentos antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel ayudan a prevenir la formación de coágulos sanguíneos en las plaques ateroscleróticas. Estos medicamentos reducen el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica. Existen medicamentos específicamente para la claudicación. El cilostazol es el más comúnmente utilizado. Mejora la distancia de caminata al dilatar los vasos sanguíneos y reducir la adherencia de la sangre. Ayuda a muchos pacientes con claudicación a caminar más lejos con menos dolor. Cuando los cambios en el estilo de vida y los medicamentos no son suficientes, se pueden realizar procedimientos para abrir las arterias bloqueadas. La angioplastia implica introducir un catéter en la arteria bloqueada e inflar un globo para desplazar la placa y ensanchar la apertura. El stent consiste en colocar un pequeño tubo de malla metálica en el sitio de la obstrucción para mantenerlo abierto. Estos procedimientos a menudo se combinan. Pueden realizarse a través de una pequeña punción en la ingle sin necesidad de cirugía mayor. La recuperación suele ser rápida. La cirugía de bypass puede ser necesaria para obstrucciones extensas o complejas. Esto implica crear un desvío alrededor del segmento bloqueado, utilizando ya sea una vena de otra parte de su cuerpo o un injerto sintético. La cirugía de bypass es más invasiva que la angioplastia, pero puede ser más duradera para ciertos tipos de enfermedad. La elección entre angioplastia con stent y cirugía de bypass depende de la ubicación, extensión y naturaleza de las oclusiones. Los especialistas vasculares consideran muchos factores al recomendar el mejor enfoque. En casos de isquemia crítica de miembros, donde el flujo sanguíneo está tan comprometido que la pérdida del miembro es inminente, se requiere intervención urgente. El objetivo es restaurar el flujo sanguíneo antes de que ocurra un daño irreversible en los tejidos. A veces se requieren múltiples procedimientos. A veces, a pesar de todos los esfuerzos, no se puede evitar la amputación si el tejido ya ha muerto. La detección y tratamiento tempranos reducen drásticamente la probabilidad de llegar a este punto. Por eso es tan importante reconocer las señales de advertencia a tiempo. Cuanto antes se detecte la enfermedad arterial periférica, más opciones existen para el tratamiento. Cuanto antes ocurra la intervención, mejores serán los resultados. Esperar hasta que apenas pueda caminar, hasta que tenga dolor en reposo, hasta que las heridas no sanen, significa que ha perdido un tiempo valioso cuando tratamientos menos invasivos podrían haber tenido éxito. Permítame contarle sobre una mujer que reconoció sus señales de advertencia a tiempo y lo que eso significó para su resultado. Tenía 64 años. Tenía antecedentes de hipertensión y colesterol alto, ambos tratados con medicamentos. Nunca había fumado. Tenía un sobrepeso moderado. Era razonablemente activa, caminando regularmente en su vecindario para hacer ejercicio. Notó que su ruta habitual de caminata se estaba volviendo más desafiante. Sus pantorrillas comenzaban a doler a mitad de camino. Si se ralentizaba o hacía una pausa breve, el dolor disminuía y podía continuar. Mencionó esto a su médico en su chequeo regular. Su médico, afortunadamente, estaba alerta a la posibilidad de enfermedad arterial periférica. El médico realizó una prueba de índice tobillo-brazo justo allí en la oficina. Su índice fue 0.8. No severamente anormal, pero definitivamente anormal. Tenía una enfermedad arterial periférica temprana. Debido a que se detectó a tiempo, se inició un tratamiento conservador agresivo. Intensificó su programa de caminata, empujando a través de la incomodidad para estimular el crecimiento de vasos colaterales bajo supervisión médica. Sus medicamentos fueron optimizados. Se añadió una estatina a pesar de que sus números de colesterol parecían aceptables. Se inició el ácido acetilsalicílico. Trabajó en perder peso. Durante los 2 años siguientes, sus síntomas mejoraron notablemente.
Su distancia de caminata aumentó. Su índice mejoró ligeramente a 0,9. Se habían desarrollado los vasos colaterales. Su enfermedad fue manejada en lugar de progresar. Evitó procedimientos. Evitó complicaciones mayores. Se mantuvo activa. Y debido a que su riesgo cardiovascular ahora estaba siendo manejado de manera agresiva, su riesgo de infarto y accidente cerebrovascular se redujo sustancialmente. Tuvo la suerte en dos maneras. Primero, prestó atención a sus síntomas en lugar de desestimarlos. Segundo, su médico los tomó en serio y realizó las pruebas adecuadas. La combinación de una paciente alerta y un doctor atento detectó su enfermedad cuando la intervención podría hacer una real diferencia. Ahora déjame darte orientación específica sobre qué hacer si estás preocupado por una posible enfermedad arterial periférica. Primero, evalúa honestamente tus factores de riesgo. ¿Eres un fumador actual o anterior? ¿Tienes diabetes o prediabetes? ¿Tienes hipertensión? ¿Tienes colesterol alto? ¿Tienes antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular? ¿Tienes más de 50? ¿Tienes sobrepeso? Cuantos más factores de riesgo tengas, mayor será la probabilidad de tener o desarrollar enfermedad arterial periférica. Segundo, presta atención a los síntomas. ¿Te duelen las piernas? ¿Sienten calambres o se sienten fatigadas cuando caminas? ¿La incomodidad desaparece cuando descansas? ¿Regresa cuando reanudas la caminata? ¿Tus pies a menudo están fríos? ¿Tienes entumecimiento o hormigueo en tus pies o dedos? ¿Tus piernas se han vuelto inusualmente desnudas? ¿Tienes heridas en tus pies o piernas inferiores que sanan lentamente? ¿Has notado cambios de color en tus pies? Si experimentas alguno de estos síntomas, particularmente si tienes múltiples factores de riesgo, necesitas informar esto a la atención de tu médico. Tercero, no dejes que tus preocupaciones sean desechadas. Si describes síntomas clásicos de claudicación y tu médico los atribuye a estar fuera de forma o a la edad sin realizar ninguna prueba, aboga por ti mismo. Pregunta específicamente sobre enfermedad arterial periférica. Solicita una prueba de índice tobillo-brazo. Esta es una prueba simple y no invasiva que puede detectar la enfermedad arterial periférica. Si tu médico no está familiarizado con la prueba de índice tobillo-brazo o no puede realizarla, solicita un referido a un especialista vascular. Cuarto, si se diagnostica enfermedad arterial periférica, tómalo en serio. No es solo un problema en la pierna, es un signo de enfermedad cardiovascular sistémica. Necesitas un manejo agresivo de los factores de riesgo. Necesitas medicamentos adecuados. Debes dejar de fumar si fumas. Necesitas participar en ejercicio supervisado. Necesitas un monitoreo regular para rastrear la progresión de la enfermedad. No minimices el diagnóstico. No pienses que puedes lidiar con ello más tarde. Abórdalo ahora mientras tengas más opciones. En quinto lugar, incluso si no tienes síntomas, si tienes múltiples factores de riesgo, particularmente si eres un fumador diabético, mayor de 50 años, pregunta sobre la detección de la enfermedad arterial periférica. La enfermedad puede estar presente antes de que los síntomas se desarrollen. La detección temprana permite una intervención temprana. Algunas guías recomiendan la detección de índice tobillo-brazo para todos los mayores de 65 años y para cualquiera mayor de 50 con diabetes o historial de fumador. Si te encuentras en estas categorías, la detección es apropiada. Permíteme abordar algunas preguntas que podrías tener. Algunas personas preguntan si la enfermedad arterial periférica puede ser reversible. Las placas ateroscleróticas que se han formado generalmente no desaparecen. Sin embargo, la progresión de la enfermedad puede ralentizarse o detenerse con un tratamiento agresivo. Pueden desarrollarse vasos colaterales para evitar bloqueos, mejorando el flujo sanguíneo incluso sin eliminar las plaquetas. Los síntomas pueden mejorar sustancialmente con ejercicio y medicamentos. El objetivo es la gestión y estabilización más que la reversión.
Algunas personas preguntan si la enfermedad arterial periférica puede afectar los brazos. La enfermedad arterial periférica afecta más comúnmente las piernas porque están más lejos del corazón y tienen arterias más largas. Sin embargo, la aterosclerosis también puede afectar las arterias del brazo. Esto es menos común y, por lo general, menos sintomático porque la actividad del brazo típicamente no demanda tanto flujo sanguíneo como la actividad de las piernas. Pero pueden ocurrir pulsos reducidos en los brazos o dolor en el brazo con la actividad. Algunas personas preguntan sobre tratamientos alternativos o naturales para la enfermedad arterial periférica. No se ha probado que ningún tratamiento alternativo revierta la aterosclerosis o sustituya las terapias médicas probadas. Sin embargo, los factores de estilo de vida son absolutamente cruciales. El ejercicio es uno de los tratamientos más efectivos disponibles. Una dieta saludable para el corazón apoya la salud cardiovascular en general. Ciertos suplementos, como los ácidos grasos omega 3, pueden tener beneficios cardiovasculares modestos como parte de un programa general. Pero estos deben complementar, no reemplazar, los tratamientos probados. Y nada reemplaza la cesación del tabaquismo para un fumador con enfermedad arterial periférica. Algunas personas preguntan cuán grave es el riesgo de amputación. Entre las personas con isquemia crítica de extremidades, la forma más severa de enfermedad arterial periférica, alrededor del 25% requerirá amputación dentro de un año si no se restablece el flujo sanguíneo. Entre las personas con enfermedad arterial periférica, en etapas más tempranas, que no progresan a isquemia crítica de extremidades, el riesgo de amputación es mucho más bajo. Por esto, prevenir la progresión es tan importante. Por esto, la detección temprana y el tratamiento son importantes. El objetivo es evitar que la enfermedad arterial periférica llegue a un punto donde la amputación se convierta en una preocupación. Algunas personas preguntan si los procedimientos para abrir arterias bloqueadas son seguros. La angioplastia y la colocación de stents son generalmente seguras con bajas tasas de complicaciones. Se realizan miles de veces al día en todo el mundo. Los riesgos incluyen sangrado, infección y rara vez daño a la arteria que se está tratando. La cirugía de bypass es más invasiva y conlleva riesgos más altos, pero sigue siendo un procedimiento bien establecido con buenos índices de éxito en candidatos apropiados. Los riesgos de estos procedimientos deben sopesarse contra los riesgos de no tratar la enfermedad arterial periférica severa, que incluyen pérdida de extremidades y muerte. Algunas personas preguntan cómo encontrar un buen especialista vascular. Busca un cirujano vascular certificado por la Junta o un cardiólogo especializado en enfermedad vascular periférica. Pide a tu médico de atención primaria una remisión. Verifica que el especialista tenga una experiencia significativa en el tratamiento de enfermedad arterial periférica específicamente. Considera buscar atención en un centro médico con un programa vascular integral. Permíteme cerrar con un último pensamiento. Tus pies son los puntos más lejanos de tu cuerpo desde tu corazón. La sangre que llega a ellos ha recorrido una larga distancia a través de una extensa red de arterias. Si esas arterias se están estrechando, tus pies son a menudo el primer lugar en mostrar signos. Pies fríos. Dedos entumecidos. Dolor al caminar. Estos no son solo molestias menores. Pueden ser mensajes de tu sistema cardiovascular. Mensajes de que tus arterias se están cerrando. Mensajes de que tu corazón y tu cerebro pueden estar en peligro también. Escucha esos mensajes. Presta atención a lo que tu cuerpo te está diciendo. No desestimes los síntomas como simplemente estar envejeciendo. No esperes hasta que apenas puedas caminar. No esperes hasta que las heridas no sanen. No esperes hasta que la única opción que te quede sea la amputación. Actúa ahora mientras tengas opciones. Hazte pruebas si tienes factores de riesgo. Recibe tratamiento si tienes la enfermedad. Protege tus piernas. Protege tu vida. Tus pies están tratando de decirte algo. Asegúrate de que estás escuchando.